A la pregunta, la pregunta era ¿cuándo, cómo conocí la obra de Krauss? Pues como muchos saben, yo viví muchos años en Viena y allí Krauss, desde luego, sigue siendo hasta el día de hoy una figura central, y lo era también en la época en que yo estudié allí, y yo diría que acabé siendo uno de los poseídos por Krauss, y no era el único. Mucha gente en toda la trayectoria de la época en que Krauss estaba vivo y también después, pues eran poseídos por este autor, hasta el punto de que había que hacer incluso un proceso de curación para salvarse de esta posesión, ¿no? Y esta posesión implicaba, por ejemplo, que había autores que no se podía leer, estaban prohibidos, porque Krauss los denostaba. Heine, por ejemplo, durante muchos años yo no podía leer a Heine porque Krauss pues le había puesto allí la cruz, ¿no? Y pues así comenzó pues, mi relación con Karl Krauss cuando tenía 17 o 18 años, ¿no? También hay que decir que luego, estudiando, pues me topé con filósofos que me interesaban, Wittgenstein o Benjamin o Adorno, y curiosamente en todos ellos hay un vínculo con la obra de Karl Krauss, que eso es bastante extraño, porque, digamos, dicho sea con cierta brutalidad, Krauss no tenía ni puñetera idea de filosofía, pero sin embargo es un autor que nutre, que inspira al filósofo. Lo hizo con Wittgenstein, lo hizo con Walter Benjamin, con la escuela de Frankfurt, lo sigue haciendo hasta el día de hoy, por ejemplo también a Jacques Vogels, ¿no? O Bourdieu. Es decir, es un autor que inspira, también a los filósofos. Y después hay otro aspecto que me interesa mucho, pues ese rechazo radical, pensado, llevado a cabo durante años en la práctica, rechazo al periodismo moderno, es decir, y al lenguaje creado por el periodismo moderno, tanto que nos ha fagocitado los cerebros. Él dice nuestros cerebros fagocitados por el periodismo. Journalisierte Gehirne, así nos define a todos los que vivimos a partir de una determinada época en este mundo. Así que ese rechazo al periodismo y esa apuesta decidida por el lenguaje literario, por el lenguaje artístico, que explícito y también implícito en su obra, a partir de un determinado momento él se vio como artista, como escritor, no como periodista, no como un crítico de un diario, sino que directamente como artista. Hay una gran reivindicación del arte en su obra como una barrera contra, como una última barrera contra esa avalancha del lenguaje periodístico. Y luego está también cómo él, digamos, descubre, es decir, no se trata solamente, él era un satírico que se burlaba, ridiculizaba, por ejemplo, el lenguaje de los periodistas, las metáforas que usaban, todos esos adornos y ringorrangos con que introducían en sus textos, etc. Pero al mismo tiempo tenía una mente analítica que descubría los procesos, las evoluciones, la génesis de este lenguaje periodístico, y hay algunos textos en este sentido grandiosos. Uno de ellos, Heine y las consecuencias, y otros, por ejemplo, ampliado y profundizado, en el que muestra hasta qué punto hay una alianza entre el lenguaje de la administración y el lenguaje periodístico, ¿no? Es decir, de pronto en la administración paren una metáfora, una terminología, unos términos ampliados, y la alianza entre Austria y Alemania ha sido ampliada y profundizada. A partir de ese momento, ampliado y profundizado aparece en 1000 formas, en 1000 variantes absurdas,
en el lenguaje periodístico. Y eso es algo que seguimos viendo hoy en día también. Es decir, hasta qué punto hay una unión entre el lenguaje político moderno y el lenguaje periodístico. Por eso yo particularmente pongo en duda que el periodismo o la prensa sea el cuarto poder. Quizás no lo es tanto. Relacionado también con el tema del libro y con la tesis, una de las cosas que más me interesó de Karl Kraus y que se ve reflejado en el libro es su pensamiento sobre el lenguaje, que de algún modo recoge muchas de las cosas, muchas de las inquietudes presentes en la época, en otros autores como Hofmannsthal en su carta a Lord Chandos, como la escritura un poco anterior de Fritz Mauner, con lo que luego será también la teoría filosófica de Wittgenstein. Todas esas cosas de algún modo convergen en el pensamiento lingüístico de Karl Kraus, se podría quizá llamarlo teoría, es demasiado porque no es desde luego un pensador sistemático, pero sí en sus reflexiones sobre el lenguaje, que adelantan, yo creo, mucho de lo que va a pasar en el siglo posteriormente, ¿no? Con el pensamiento, pues, por ejemplo, el pensamiento francés estructuralista, es decir, cómo el lenguaje nos determina como sujetos y determina nuestras experiencias. De modo, yo creo, muy intuitivo, ve Kraus como si esto es así, como él decía, el lenguaje es la madre del pensamiento, por tanto hay una cierta anterioridad de lo lingüístico respecto al pensamiento. Si esto es así, entonces, ¿cómo no va a tener importancia? Es decir, si el lenguaje determina lo que somos como sujetos y lo que pensamos, ¿cómo no va a tener importancia lo que cada día se publica en esos cientos de hojas caducas, ¿no?, que se leen y se tiran a la basura, que son los periódicos, ¿no? Esto es una cosa que yo creo que continúa desde luego vigente hoy en día. Y también pensaba, ¿no?, cuando venía para acá respecto a la vigencia de Karl Kraus y por qué seguimos hablando de él, que también sería, pues probablemente aparecerá luego en el debate y lo trata Bubedes en su libro, es bueno, que él, digamos que su crítica al periodismo no es, a mi modo de ver, no es algo circunstancial, en el sentido de que no, de ser así, ¿no?, habría momentos en la historia en el que el periodismo acierta más o menos y se criticaría o se alabaría la labor de un determinado periodismo. Yo creo que Kraus descubre, ¿no?, en el nacimiento de los medios de comunicación masivos una cierta paradoja que entraña el medio periodístico, ¿no? Es decir, que por una parte es un órgano insustituible, digamos, la difusión masiva de información es algo necesario para cualquier sociedad democrática, es decir, no hay, si no tenemos capacidad de elección, si no tenemos unos ciertos criterios que nos guíen, pero por otra parte, en una sociedad, pues eso, democrática pero capitalista, también el periodismo está necesariamente sometido a las leyes del mercado. Es decir, si estuviese sometido al Estado esto es más evidente, ¿no?, en otras sociedades esto tiene más evidencia, pero las leyes del mercado parece que son a veces un poco invisibles, y yo creo que lo que Kraus nos está diciendo continuamente en sus textos y que no ha perdido para nada vigencia es: cuidado con esas leyes del mercado que parecen invisibles, porque las leyes de la economía no son ni racionales ni morales, ¿no? Y entonces eso yo creo que todavía continúa alertándonos, ¿no?